que hicimos, más bien del examen y el error más común que encontré para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Sobre todo porque básicamente en el examen extraordinario, que toquen madera, espero que no se vaya ninguno de ustedes a extraordinario, pero bueno, si llegaran a irse a un examen extraordinario, básicamente digamos que el examen extraordinario lo que hago es tomar los mismos ejercicios de los exámenes departamentales y bueno, escoger de ahí un número adecuado, quizá les cambie los datos un poco, pero finalmente es el mismo tipo de ejercicios, o sea, no hago ejercicios diferentes en el examen extraordinario. Entonces sí me gustaría que pudieran tener esa retroalimentación para que, bueno, para que si les toca la suerte, bueno, no es suerte de hecho, pero bueno, si por azares del destino ustedes hicieran en el extraordinario, bueno, pues que ya saben que la guía de estudio pues son precisamente todos los exámenes departamentales. Entonces, dicho esto, vamos a ver nada más uno y la siguiente clase vemos otro, antes de que, bueno, en lo que llegan la mayoría de sus compañeros, y entonces ahorita les voy a poner el del diseño de un sedimentador a partir de datos experimentales. ¿Sí lo están viendo ya? No, profesora. No, profesora. Ah, ok. Bueno, no sé qué hice. Entonces, a ver, espérenme tantito. Compartir, ventana. ¿Ahora sí ya se ve? Ya, profesora. Ok, bueno, miren, es este ejercicio que ya ni sé si se acuerdan del tema de sedimentación, pero bueno, la verdad es que quería dedicarle una clase, pero creo que va a ser más fácil que le dediquemos un poquito de tiempo para ir haciendo los ejercicios. Entonces es que se acuerdan que nos dan una serie de datos experimentales de una prueba intermitente de sedimentación, prueba intermitente o prueba discontinua o por lotes de sedimentación, y después nos piden calcular, generalmente lo que nos piden calcular es el área que es la dimensión fundamental de un sedimentador. Y bueno, aquí el problema dice que se tiene una suspensión al 3% en peso de carbonato de calcio y se sometió a una prueba de sedimentación intermitente que dio estos resultados, ¿no? Donde Z es la altura de la interfase y este es el tiempo en minutos. Ahora, nos da los datos de la suspensión. La densidad de los sólidos es de 2.63 gramos por mililitro y la del líquido es de 1 gramo por mililitro. Y los resultados de la prueba se indican a continuación. Bueno, ahí tenemos los resultados. Y bueno, nos piden determinar el área y profundidad de un espesador continuo para manejar 400,000 kilogramos de sólidos por día. Y nos da el dato de la concentración inicial de los sólidos en la alimentación, que es del 3% en peso, y la concentración, o sea, este es C0, ¿no? Y la concentración final se pide que sea del 40%, es decir, en la parte inferior van a estar saliendo los lodos con un 40% de sólidos. Y bueno, si se acuerdan que, bueno, a partir de estos datos tenemos que hacer una serie, bueno, un balance muy sencillito y luego tenemos que hacer esta gráfica. Y esta gráfica es básicamente para determinar TU, ¿no? Que TU es uno de los datos que se necesita para poder calcular el área, ¿no? Con esta fórmula que tenemos aquí. A es igual a L0 por TU entre Z0. Z0 la conocemos porque es el dato de partida, es este. Calculamos ZU con esta fórmula
calculamos ZU con esta fórmula. Y de ahí, con este valor de ZU, trazamos una de las líneas auxiliares que necesitamos, trazamos el resto de nuestras líneas y finalmente obtenemos TU. Y este TU es el que utilizamos para esta fórmula. O sea, a grandes rasgos eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, esta parte de lo que fue el trazado lo hicieron bien. O sea, creo que ahí ustedes tienen bien el procedimiento, lo hacen bien, lo realizan bien. Y entonces, bueno, ya se me movió porque lo hice grande, pero bueno, esta parte del trazado no me voy a meter porque esa parte la hicieron razonablemente bien. Entonces, bueno, ya le moví aquí sin querer, por quererlo hacer más grande, pero bueno, creo que por ahí voy. Salió 113. Bueno, ya se me movió, discúlpenme. Pero bueno, esta parte les decía, no sé si se acuerdan, se grafican los puntos. Bueno, aquí ponemos Z0 en contra el tiempo. Cuando graficamos la tablita de aquí arriba nos da esta serie de puntos. Y de ahí, si ustedes se acuerdan, tenemos que trazar la línea de velocidad terminal o velocidad constante, que es esta que tenemos aquí. Después trazamos una línea auxiliar, que es precisamente, la trazamos en el valor calculado de ZU, trazamos esta línea auxiliar, buscamos la bisectriz de este ángulo que se forma entre estas dos líneas, y en ese punto hay que medir la tangente, ¿no? Determinamos la tangente en ese punto, y pues ya, prácticamente, ya una vez que tenemos la tangente, voy a intentar ahorita hacerlo rápida, bueno, rehacerlo rápidamente. Ya una vez que tenemos la tangente, lo que hay que buscar, es, hay que leer, esta rayita la que estaba movida, el punto donde esta tangente, esta línea tangente, que no es otra cosa que una velocidad, en este punto, que es el punto crítico, si ustedes se acuerdan, bueno, donde esta línea verde intersecta con nuestra TU, ahí donde se cruzan, me voy hacia abajo y luego el tiempo, y eso es TU. ¿Sí se acuerdan de esa parte o ya se les olvidó? Bueno, esa parte la hicieron bien. Ahora, ¿dónde estuvo el problema? La mayoría de ustedes se equivocó en esta cuestión. Fíjense, dice, determine el área y profundidad de un espesador continuo para manejar 400 kilogramos de sólidos por día. 400,000 kilogramos. ¿Estos 400,000 kilogramos qué es? Bueno, Z no puede ser porque Z ya vimos que son alturas, ¿no? Es una medida de longitud. Pero, ¿qué es esto? ¿Sería C0? ¿Sería L0? ¿Qué sería esto? ¿No es el caudal? No es el caudal, y ese fue el gran error que todos ustedes tuvieron. ¿Por qué no es el caudal? Porque fíjense lo que dice, manejar 400,000 kilogramos de sólidos. No dice de alimentación ni dice de suspensión. Dice 400,000 kilogramos de sólidos por día. Y si esos son los sólidos, entonces, ¿cómo puedo calcular el E0? Es decir, aquí no estoy tomando en cuenta todavía el líquido, aquí estoy considerando exclusivamente los sólidos que se van a manejar. Y la mayoría de ustedes lo tomaron como L0, como el caudal, y no es el caudal. ¿Cómo calculo el caudal? Entonces, fíjense, la mayoría de ustedes lo que hicieron fue esto precisamente.
Bueno, esta parte de aquí, si quieren, ahorita la quitamos. Bueno, le voy a poner. La mayoría de ustedes lo que hicieron fue decir, esto es L0. Esto es L0. L0 es 400,000 kilogramos por día. Y entonces ya después de ahí dijeron, ah, bueno, si este es L0, entonces C0 va a ser L0 por 0.03 y le salió 12,000 kilogramos por día de sólidos. Y bueno, calcularon CU con esta fórmula que está aquí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, fíjense qué diferencia tan grande. Lo que tienen que sedimentar son 400,000 kilogramos de sólidos por día, no 12,000, 400,000. Entonces, esta no es L0. La pregunta es, ¿cómo calculó L0? Con el 3% de la alimentación. Exacto, ¿no? O sea, fíjense que de hecho estos 400,000 kilogramos por día es C0. Debe de ser C0 por las unidades que tiene, kilogramos por día. O sea, de puro sólido voy a tener 400,000 kilogramos. Acuérdense que L0 por la concentración no nos da más que el flujo másico de los sólidos, ¿no? Entonces, en realidad lo que había que hacer es lo contrario. Lo que había que hacer, y acá lo hice de este lado, es dividir, porque lo que voy a calcular aquí es L0. Y L0 no es otra cosa que C0 entre 0.03. ¿Sí lo ven? Entonces, mi flujo, mi caudal, que tampoco es L0 porque es un flujo másico, digamos, ¿no? Le voy a poner M0 para no confundirnos. Porque es un flujo másico. Este flujo total, ahora sí, de toda la suspensión, es este que tenemos aquí, que son ¿cuántos son, chicos? 13 millones, ¿no? 13 millones de kilogramos de la suspensión esta por día. Entonces, si ustedes se fijan, pues el sedimentador va a ser mucho más grande de lo que calcularon. Entonces, el problema no fue un problema del procedimiento, sino más bien fue un problema del planteamiento del problema, o sea, de leer los datos y de traspasarlos como debe de ser. Entonces, ¿cómo debería de haber sido? Pues ya dijimos, ¿no? Si divido 400,000 entre 0,03, me va a dar esta cantidad. Ahora, recuerden, bueno, y entonces este es M0, ¿sí? Ahora, si estos, recuerden que una suposición importante cuando estamos diseñando este tipo de sedimentadores con este procedimiento es que la parte, el sobrenadante va libre de sólidos, ¿sí? Quiere decir que todos los sólidos se van a ir en la parte inferior. Es una suposición que hicimos para poder, o sea, es una simplificación que se hace para poder resolver este problema. Entonces, eso quiere decir que estos 400,000 kilogramos de sólidos que entran tienen que ser los mismos kilogramos de sólidos que salen. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ahora, ahora lo que quiero calcular es MU. MU es lo que quiero calcular y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, MU no va a ser otra cosa que estos 400,000 kilogramos, pero ahora estos 400,000 kilogramos van a, perdón, discúlpenme, de acá de esta fórmula, ¿no? Esta fórmula. Ahora quiero saber, ya tengo L0 y ahora quiero saber CU cuánto valdría, porque CU la necesito para esta fórmula de acá. Y CU no sería otra cosa que L0, que ya lo calculé que es esta, por 0.4, porque esa es la concentración final. Esa es la concentración de los lodos que estoy obteniendo por la parte inferior. Entonces, o sea, ahorita le puse M0 para que no nos confundamos con las unidades, pero permítanme nada más considerar que es L0, ¿no? Entonces, resulta que,
¿Cómo puedo encontrar CU? Pues muy fácil. Multiplico esta parte de acá arriba, que es mi caudal total, y lo multiplico por 0.4. Y me da esta cantidad que tengo aquí. Entonces ya tengo C0, ya tengo CU y tengo Z0. Puedo encontrar ZU porque ya tengo los 3 que necesitaba. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Bueno, si ustedes lo resuelven, ¿sí, chicos? Se van a dar cuenta que les va a dar exactamente el mismo resultado que dio de este lado. Fíjense. Este es igual a Z0, que es esto, C0 por Z0, que son 176, pero lo voy a dividir entre 100 para tenerlo en metros. Esto entre CU, donde CU, queramos que era esto, ¿no? Nos da lo mismo, y entonces van a decir, bueno, entonces la maestra, ¿para qué nos hace tantas bolas? Bueno, porque aquí no nos afecta, en este caso en particular no nos afecta, donde nos afecta es abajo, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestro ZU, por eso les decía que a la hora que hicieron el procedimiento de la gráfica está correcto. Esta parte está bien. Ustedes grafican aquí, hacen todo el show, y entonces se encuentran que TU es igual a 113 minutos, que es este valor de aquí, y es igual a 1.88 horas. Ahora sí tengo que utilizar esta fórmula que está acá abajo. Esta. Voy a hacer un poquito más grande. Ahora sí tengo que utilizar esta fórmula que está acá abajo, para lo cual necesito L0, TU y Z0. TU ya lo tengo, es este que acabamos de calcular y que se calculó con la grafiquita, ¿no? TU ya lo tenemos, le voy a poner en rojito. L0 ya lo tenemos, acá está. Ah, pero no es L0, es M0 por las unidades que traigo, ¿no? Kilogramo por día. De hecho, bueno, ahorita vemos la homogeneidad de unidades, pero este es el otro que necesito. Y Z0 ya lo tengo, ¿no? Ese no ha cambiado, ese es este que tengo acá. Ahora, lo único que tengo que checar es que mis unidades sean homogéneas. Entonces, si quiero calcular el área, esto tiene que estar, en lugar de estar en kilogramos por día, lo tengo que poner, bueno, el tiempo ya lo tengo en horas, entonces esto lo tengo que pasar a metros cúbicos por hora. ¿Sí se fijan? Si yo pongo esto en metros cúbicos por hora, entonces ya me van a quedar metros cúbicos entre hora, aquí voy a tener hora y aquí voy a tener metros. Y entonces esto me va a dar metros cuadrados. Entonces el problema se reduce a convertir esto a metros cúbicos por hora. ¿Cómo lo hago? A ver, ¿cómo lo puedo hacer, chicos? O sea, esto no lo borré, esto es lo que hicieron algunos de ustedes, muchos de ustedes de hecho, pero no lo borro porque lo quiero comparar. Entonces, esta columna de aquí es precisamente lo que estamos trabajando ahorita. Esto lo voy a borrar aquí. Bueno, creo que aquí nada más dividí. Entonces aquí, estos 13.333.333 kilogramos por día, que es M0, lo necesito, lo voy a poner acá abajo, lo necesito en metros cúbicos por hora. ¿Qué tengo que hacer? Casi con esto prácticamente tenemos resuelto el problema. ¿Qué hago para poner esto? Pues a ver. ¿Perdón? No los escuché, disculpen. ¿Cómo convierten un flujo másico a flujo volumétrico? Usando la densidad de la solución.
Ok, la densidad de la mezcla, ¿verdad? Porque ese fue otro error común. Otro error fue que en lugar, o sea, para convertir, porque fíjense, en este problema, L0 de todas maneras seguía estando en kilogramos y tenemos que convertirlo a metros cúbicos. Entonces, algunos utilizaron la densidad del sólido y no pueden utilizar la densidad del sólido, porque si me están diciendo que esta es una suspensión, si lo están tomando como suspensión, tienen que tomar la densidad de la suspensión o la densidad de la mezcla. ¿Cómo podemos calcular la densidad de la suspensión? La densidad de la suspensión no era otra cosa que, lo podemos hacer ponderado, ¿no? Es decir, tenemos fracción masa. Yo puedo decir 0,03, que es lo que hay a la entrada, por 2300, más, lo diferencia, ¿no? 1 menos 0,03 por la del líquido o la del medio, que era creo 1000. Y esta es la densidad de la suspensión. Fíjense qué diferencia tan grande. No puede ser esta. O sea, la del sólido no me sirve para calcular, para convertir L0 de un flujo másico a un flujo volumétrico. Entonces, tienen que ponderarlo por la concentración que tiene cada uno. De hecho, esto lo hicimos utilizando fracción volumen, pero si no tenemos datos de fracción volumen, podemos también utilizar la fracción peso, así como lo acabo de hacer. ¿Sí? ¿Chicos? ¿Dudas hasta ahí? No, pues, creo que No, no. profesora. Han calculado así las densidades, ¿no? De suspensiones. Bueno, espero que sí. Entonces, esta es otra manera de calcularla cuando tengo fracción masa en lugar de fracción volumen. Cuando tengo fracción volumen, ¿se acuerdan de cómo lo calculábamos, no? De hecho, es con fracción volumen, pero es muy parecida a la fórmula. Bueno, ok, entonces ya tenemos la densidad de la suspensión y ahora sí, si yo multiplico, si divido esto entre esto, me va a quedar metros cúbicos por día. Y si lo divido entre 24, me va a quedar metros cúbicos por hora. ¿Sí? Entonces, esto lo dividimos entre esto y lo dividimos entre 24. Y nos quedan, ¿qué? 534, ¿no? 534 metros cúbicos por hora. Bueno, y ahora sí con esto voy a calcular el área. Entonces ahora sí, ya tengo las unidades homogéneas y pues ya, o sea, lo demás ya está prácticamente dado, ¿no? Entonces ahora sí el área va a ser L0 en metros cúbicos por hora por TU, que son 1.88 horas, entre Z0, que son 1.76, ¿no? 1.76. Y entonces le sale esto, metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, finalmente el procedimiento está bien, la parte mecánica está bien, lo que falló aquí fue esta interpretación, ¿no? Y bueno, lo de la densidad. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna No, duda? maestras, aquí no. Ok. No, profesora. Ok, bueno, entonces lo voy a guardar. Y bueno, y pues ya. Entonces ahora sí nos vamos al tema de hoy, que es el tema de filtración. Vamos a iniciar el día de hoy el tema de filtración. Y bueno, este tema también está más o menos
chiquito, no es tan grande. Entonces, bueno, pues yo espero que sí avancemos más o menos rápido. Déjenme buscar la presentación. Creo que es esta. Bueno, ya nada más presento. Tengo tantas cosas abiertas. ¿Ya la ven? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de filtración. Ya no hay mapita mental ni nada porque pues ya les hice muchos mapas mentales, ya. Ya ahora a ustedes les toca. Si quieren hacer un resumen de la unidad, pues lo pueden hacer a través del mapa mental porque ahí tienen toda la información. Si no, pues por lo menos hacer un cuadro sinóptico con todas sus fórmulas de tal manera que las tengan ahí a la mano, etcétera. Bueno, entonces la filtración es una operación unitaria también de tipo mecánico y decimos que es una operación, es una separación mecánica porque acuérdense que en todas las separaciones mecánicas entra en juego una fuerza externa al sistema y que esa fuerza tiene como función provocar el movimiento de las partículas de tal manera que aprovechando una propiedad se pueda lograr la separación de esas partículas. Entonces aquí, en la filtración, se utiliza como fuerza externa la presión, que la presión ustedes saben que no es otra cosa que una fuerza por unidad de área. Entonces, la fuerza, en este caso la fuerza impulsora de la filtración, es establecer una diferencia o un gradiente de presión. La diferencia de presión se establece entre la entrada al equipo y la salida del equipo. Entonces, siempre que la presión a la entrada del equipo sea mayor que la presión a la salida del equipo, pues entonces mi fluido va a moverse en esa dirección, ¿no? El fluido siempre se va a mover de una zona de mayor presión a una de menor presión. Entonces voy a provocar el movimiento del fluido y en particular en la filtración lo que hay es una barrera, una barrera porosa, que lo que hace es dejar pasar selectivamente determinadas, bueno, el fluido obviamente, y quizás algunas partículas, y habrá otras que no pasen. Esa selectividad está dada con base en el tamaño de partícula. Entonces, dependiendo del tamaño del poro que tenga esta barrera porosa, pues serán las partículas que puedan pasar y serán las partículas que se queden retenidas. O sea, básicamente en eso consiste, ¿no? Entonces, Profesora, introduzco una... ¿Sí? no está la diapositiva que está diciendo, está todavía la primera. Ah, es que no le he cambiado, de hecho. Ah, ok. O sea, estoy explicando, pero todavía no le cambio. Ay, bueno, gracias. entonces, les decía yo que, ¿cuál es la fuerza impulsora de la filtración? Una diferencia de presión, ¿sí? Debe de haber una diferencia de presión entre la entrada y la salida para que entonces la suspensión pueda fluir y por efecto de esta barrera que tengo pueda separar las partículas más grandes del fluido y de partículas más pequeñas. Bueno, entonces, por eso ahí les estoy poniendo que consiste en la separación de un sólido de un fluido por acción de un gradiente de presión y de un medio filtrante.
Al igual que la centrifugación y la sedimentación, nos sirve para separar mezclas heterogéneas, es decir, suspensiones, ¿no? Y a diferencia de la centrifugación con la que también podemos separar emulsiones, en este caso, en el caso de la filtración, no podemos separar emulsiones por medio de la filtración, solamente suspensiones, es decir, mezclas sólido-líquido, pero mezclas heterogéneas. Acuérdense la diferencia entre una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea. En la mezcla heterogénea, puedo distinguir, o sea, hay discontinuidades en las propiedades, mientras que en una mezcla homogénea se encuentran íntimamente ligadas de tal manera que no puedo ver las diferencias, ¿no? Las mezclas homogéneas son soluciones, las mezclas heterogéneas bueno, cuando es un sólido y un fluido, pues son suspensiones. ¿Qué tipos? Bueno, hay 3 tipos, digamos, o en esta clasificación, digamos que es una de las clasificaciones más común de lo que sería la filtración. Podemos hablar de 3 tipos de filtración: la filtración de lecho profundo, la filtración con formación de torta, o lo que también le Profesora, conocemos. Sí. creo que lo que mi compañera se refería es que nada, bueno, se sigue viendo la diapositiva donde dice Instituto Politécnico Nacional. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok, bueno. ¿Por qué será? A ver, bueno, voy a dejar de presentar. Ahí ya dejé de presentar, ya se hizo chiquito, ¿no? Nunca se vio la presentación, pero así se ve. O ¿Cómo? sea, nunca se vio así como en presentación, en pantalla completa. ¿Nunca se vio? No, pero se ve bien así. Nada más le puede A mover. ver, bueno, a ver, voy a intentar otra vez. Voy a tratar de presentar y ver qué pasa. ¿Ahí se ve? Se ve la de que dice introducción, pero no se ve en pantalla completa. ¿No Pero se así ve se ve bien, en chiquito se ve bien. ¿No se ve en pantalla completa? No. ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver. Qué Pero raro. así se ve bien cuando la haces en pantalla chiquita, se ve muy bien la presentación. Voy a intentar otra vez. Quizás estoy en otro lado. Y pues si ya no se ve, pues bueno. Ah, es que lo que ves que dice vista protegida, ¿será por eso? Podría ser, ¿verdad? No sé, qué raro. Bueno, pero dicen que ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve. Ok, bueno, entonces ya no le movemos. Para no. Ok, bueno, entonces ya expliqué toda la primera parte. Profesora, ahora nada Entonces, más se ve su cámara. Ya le puede presentar. que la canción, pues entonces no sé qué hacer, chicos. Creo que todo se está confabulando para que terminemos la clase temprano. A ver, voy a cerrar otra vez. Voy a buscar la presentación. La abro. Ok, ahí ya está abierta. Ahora me voy a ir acá. Ok. Aquí. Y otra vez acá. ¿Sí se ve? Sí. Ok. ¿Y si le muevo? ¿Sí se movió o no? Ya se movió. ¿Sí? Sí, se ve introducción, Okay. de un sólido, de un fluido. Bueno, entonces no sé qué pasó, pero bueno, ya se ve. Bueno, ya todo lo que les expliqué, imagínenselo con esta imagen. Entonces les decía que la filtración sirve para mezclas heterogéneas, mezcla sólido-fluido, básicamente suspensiones, y que la fuerza impulsora es una diferencia o un gradiente de presión,
que a la vez es la fuerza externa, ¿no? Es la fuerza externa. En todas las bioseparaciones mecánicas tenemos una fuerza externa. En este caso, pues la fuerza externa es precisamente esa presión, donde la presión, recuerden que es una fuerza por unidad de área, ¿no? Entonces esa es la fuerza que interviene. Mientras yo establezca una diferencia de presión entre la entrada y la salida, el fluido va a ir en la dirección de mayor a menor presión y va a, y bueno, como si tenemos una barrera que es una barrera porosa, pues entonces las partículas, el fluido y las partículas más pequeñas pasarán y las partículas más grandes se quedarán retenidas. ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Ah, y entonces les decía yo que, ¿cuáles son las operaciones que compiten con esta? Pues es precisamente la sedimentación, incluso la centrifugación, y básicamente esas, ¿no? Sedimentación, centrifugación y filtración. Es decir, cuando tenemos que tomar una decisión sobre cómo separar las partículas de una suspensión, pues Esas son las tres opciones. generalmente tendremos que decidir entre esas tres opciones. Y hay tres tipos digamos, en una de las clasificaciones más comunes, podemos identificar tres tipos de filtración. La filtración que se llama de lecho profundo, después lo que se llama la filtración con formación de torta o la filtración convencional y finalmente la filtración por membranas, donde la filtración por membranas pues incluye la micro, la ultrafiltración, la nanofiltración y la ósmosis inversa. Bueno, también otras, ¿no? La diálisis, etcétera. Pero bueno, digamos que las principales serían la micro, la ultra, la nanofiltración y la ósmosis inversa. Bueno, entonces, es precisamente el tema de la siguiente unidad, una vez que terminemos este tema de filtración convencional. Entonces, básicamente lo que vamos a estar viendo en esta unidad es lo de filtración convencional. Esto de filtración de lecho profundo prácticamente no, digo, salvo la explicación general o la descripción general, no vamos a trabajar mucho con esta porque pues sí es muy específica de lo que sería, sobre todo ¿cómo se llama? En tratamiento de aguas se utiliza, pero pues nos vamos a ir sobre esta, que es la que incluye, digamos, más bioprocesos que son comunes a todas las licenciaturas de aquí, ¿no? Entonces, de cualquier manera, si ustedes requieren información particular sobre filtración de lecho profunda, pues bueno, pues ahí les voy a dar algunas referencias para que ustedes lo puedan checar. Entonces, lo fuerte va a estar precisamente en lo que sería la filtración convencional o filtración con formación de torta. Bueno, pasamos a la siguiente. Y, ok, ¿qué características tiene una alimentación que se pueda tratar por filtración? Bueno, en primer lugar, ¿sí cambió o no cambió? Sí. Ok, bueno, entonces les había dicho que en primer lugar, en una filtración solamente estamos trabajando con la fase sólida y la fase fluida, ¿no? Es decir, no tenemos emulsiones, no manejamos dos fases fluidas inmisibles, siempre tenemos que manejar una fase sólida y una fase fluida. La fase fluida puede ser líquida o gaseosa. Y en cuanto a las partículas sólidas, pues hay una gran variedad, ¿no? Puede ser desde partículas muy finas hasta partículas grandes, pueden ser partículas rígidas o partículas más bien plásticas, pueden ser partículas regulares o irregulares, de todas las formas, ¿no? Lo más común son las fórmulas esféricas, pero bueno, no descartamos alguna otra forma. Y finalmente pueden ser partículas sólidas individuales o pueden ser incluso agregados. Entonces, en cuanto a las partículas sólidas, pues tenemos una gran variabilidad. Ahora, con respecto a las partículas
finas, bueno, decíamos desde finas hasta muy grandes, ¿no? Fíjense que la filtración, ya estoy hablando ahorita, me estoy refiriendo a lo que sería la filtración convencional, tiene un tamaño mínimo de partículas para poder llevarse a cabo o para poder ser viable. Y ese tamaño de partículas es que tiene que ser mayor a 1 micrómetro. Es decir, estamos hablando de macromoléculas, ¿no? Y en ese aspecto comparte similitudes con la sedimentación, ¿no? Que también tiene un tamaño límite de partículas. De hecho, el tamaño es el mismo, ¿no? Si no me equivoco. Bueno. Entonces, de este tamaño de partícula, de 1 micrómetro hacia arriba, puedo realizar una filtración. Menor de 1 micrómetro, no puedo realizar una filtración convencional y tengo que irme a operaciones, a una separación por membrana, ¿sí? Y bueno, y aquí pueden ustedes ver, aprovechando de una vez, todo esto ya incluye las operaciones por membrana, ¿no? Entonces tenemos microfiltración, que son de 100 nanómetros hasta 1 micrómetro. Tenemos ultrafiltración, que va más o menos de 10 nanómetros a 100. Hasta un micrómetro incluso. Tenemos la nanofiltración y finalmente tenemos la ósmosis inversa, ¿no? Que la ósmosis inversa, ya de hecho, el tamaño es tan pequeño que ya nos separa iones, ¿no? O sea, iones de calcio, iones de magnesio, ya de ese tamaño tan pequeñito, con una membrana de ósmosis inversa, los puedo separar. Es decir, son menores a un micrómetro. Bueno, fíjense cómo hay un traslape, ¿no? Hay un traslape entre estas operaciones, y es lo que les he platicado en muchas ocasiones. No piensen que hay fronteras definidas entre una operación y otra. Siempre vamos a encontrar diferentes traslapes. Entonces, bueno, aquí se aprecia muy bien. Ya no quiero abundar en esto porque pues lo vamos a ver en membranas, pero lo que sí quiero que recuerden de aquí es que tamaño mayor a 1 micrómetro para entonces poder trabajar filtración, ¿no? Tamaños menores, pues ya ni le pensamos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Ok, bueno. Traslape. Ahora, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica la operación de filtración? Pues bueno, aquí lo vemos, ¿no? ¿Se acuerdan del esquema RIP, que fue una de las primeras cosas que vimos, ¿no? Recuperación, separación, purificación y acabado. Bueno, aquí pueden ver efectivamente cómo la filtración se encuentra todavía en las etapas intermedias, ¿no? En la etapa de separación o aislamiento. Entonces, y fíjense lo que les decía, ¿no? Realmente siempre compite con la centrifugación, es con la que más compite, de hecho, la filtración. Entonces, las dos se encuentran exactamente en el mismo lugar, y si se encuentran en este lugar, quiere decir que son operaciones que no nos dan una gran ¿cómo se llama? Resolución, que no nos dan una gran resolución, pero que sí pueden manejar altas capacidades, ¿no? Entonces es de gran capacidad y de una resolución, pues intermedia, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, ya de la absorción, lavado, etcétera, de la cromatografía, del secado, incluso de las membranas, que era lo que yo les preguntaba la otra vez. De hecho, las membranas también podrían ir aquí, en la etapa de concentración. Las membranas se pueden tener acá, en esta etapa de concentración. Es decir, manejan una menor capacidad, pero nos dan una mucho mejor resolución que una filtración. Bueno, entonces es donde se ubican estas etapas, esta operación digamos, en el tren completo de procesamiento de un proceso dado, ¿no? Ahora vamos a ir a la parte de los fundamentos, ¿sí? Y bueno, los fundamentos de esta operación se encuentran precisamente en
en la mecánica de fluidos a través de medios porosos, ¿no? Y está dada pues por esta fórmula. Está dada por esta fórmula. Bueno, esta fórmula es un modelo desarrollado por un geólogo francés y nos permite describir el movimiento de fluidos newtonianos a través de medios porosos. Entonces, Darcy desarrolló este modelo para describir el movimiento de fluidos, fíjense que son fluidos newtonianos, ¿sí? A través de medios porosos. Y la otra, el otro hecho o la otra consideración importante es que se desprecian los efectos gravitacionales. Entonces, ustedes saben que las partículas pues, siempre están sujetas a la fuerza de la gravedad, pero aquí, en este modelo, que es el que tenemos aquí, pues finalmente estos efectos gravitacionales se consideran despreciables en comparación con las otras fuerzas que entran en juego y que básicamente, como lo veíamos, es las presiones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta fórmula o cómo podemos entender esta fórmula? La velocidad del fluido, y fíjense que aquí le llaman velocidad superficial. La velocidad superficial del fluido, que no es otra cosa que el flujo volumétrico por entre el área de la filtración, está dada por una constante que le llamamos la constante de permeabilidad del lecho, que tiene unidades de longitud al cuadrado. Esta constante de permeabilidad multiplica la diferencia de presión o la caída de presión a través del lecho, es decir, delta P. Y se divide, o sea, esto es lo que está en el numerador. Aquí queda muy claro y es evidente que la fuerza impulsora es precisamente la diferencia de presión. Recuerden que las fuerzas impulsoras siempre están en el numerador y otra característica importante es que generalmente se expresan en forma de un gradiente o de una diferencia, un delta, ¿no? Entonces, ¿sí saben la diferencia entre delta y gradiente? ¿Por qué decimos delta y por qué a veces decimos gradiente? Bueno, esta es la fuerza impulsora. Aquí está evidente porque está expresada como una delta y está en el numerador. Y en el denominador tenemos la profundidad o espesor del lecho poroso o del medio poroso, y tenemos la viscosidad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver también, de aquí también es evidente que al igual que en la centrifugación, el efecto de esta propiedad de los fluidos, de la viscosidad, realmente es una resistencia al fluido, ¿no? Es una resistencia al flujo del fluido, ¿sí? Y esto viene precisamente pues, de la definición de la viscosidad, ¿no? La viscosidad es esa propiedad que está relacionada con esta con la tendencia de las partículas de un fluido a mantenerse unidas, ¿no? Entonces, mientras más viscosas sean, pues va a ser más difícil va a ser más difícil el flujo del fluido. Entonces, pues la viscosidad no es extraño que aquí se encuentre en el denominador porque realmente es una de las resistencias al movimiento. Maestra, ¿qué es la diferencia entre gradiente y...? Entre el gradiente y el delta. Bueno, el gradiente es un triangulito, pero al revés, ¿no? Así es un gradiente. Y básicamente hablamos de un gradiente cuando estamos hablando de fuerzas, de vectores. Entonces, en mecánica de fluidos, cuando están haciendo o en fenómenos de transporte, cuando están viendo como cuando están viendo los vectores, o sea, lo están viendo en 3 dimensiones, en sus diferentes componentes, en realidad lo expresamos como un gradiente porque son vectores. Aquí, aunque la presión podría manejarse como un vector, la verdad es que solamente consideramos la magnitud, porque ambos están actuando en la misma, digamos, en el mismo eje de coordenadas y por eso lo obviamos.
entonces consideramos la presión como una magnitud y entonces por eso consideramos un delta, ¿no? Ok, entonces se dice que para un delta es una magnitud y para un gradiente un vector. Un vector, pero es el mismo concepto, o sea, son diferencias. La diferencia entre vectores en 2 puntos sería un gradiente. La diferencia entre un escalar entre 2 puntos sería un delta, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, esa es la ecuación de Darcy, ¿no? Y a partir de esta ecuación, pues tenemos que desarrollar nuestro modelo para la velocidad de filtrado. Entonces, así como desarrollábamos también, como se desarrollamos en centrifugación, un modelo que nos permitía relacionar el caudal con la velocidad de centrifugación o la rapidez de centrifugación, aquí vamos a tratar de relacionar la ecuación de Darcy con precisamente la velocidad de filtrado. Y la velocidad de filtrado va a estar dada por qué tanto caudal puedo pasar a través de mi medio filtrante por unidad de área. Entonces, el caudal, que acuérdense que el caudal es bueno, aquí lo estamos viendo como un flujo volumétrico. Recuerden que caudal, flujo volumétrico y gasto generalmente, o sea, se refieren a lo mismo y es un flujo volumétrico. En algunas ocasiones, caudal también se refieren a un flujo másico, pero es muy raro. O sea, generalmente cuando es un flujo másico, es decir, en lugar de tener longitud al cubo entre tiempo, cuando tenemos kilogramos o libras o etcétera, generalmente nos referimos como flujo másico. Entonces, cuando oigan caudal, gasto o flujo volumétrico, estamos hablando de estas unidades, ¿no? Metros cúbicos, bueno, o la que corresponda, decímetros cúbicos, etcétera, por unidad de tiempo. En sistema internacional serían metros cúbicos entre segundo. Entonces, este caudal por unidad de área, donde el área es el área transversal al flujo. El área transversal al flujo que lleva mi fluido, es decir, bueno, este es un corte, ¿no? Pero si esto fuera un tubo, si esto lo viéramos como un tubo, en realidad el área transversal sería un círculo, ¿sí? Entonces, el caudal o flujo volumétrico entre el área transversal al flujo, pues nos va a dar precisamente lo que sería la velocidad de filtrado, ¿sí? Ahora, recuerden también que la velocidad de filtrado no es otra cosa que el cambio de volumen con respecto al tiempo. Yo mido mi cambio de volumen, mido mi cambio de tiempo y eso no va a ser otra cosa que el flujo, ¿no? Eso lo hacemos en el laboratorio. Vemos qué volumen pasamos a través del equipo, lo dividimos entre el tiempo que tardamos en pasarlo y básicamente lo que tenemos es un flujo, ¿no? Entonces, si este caudal yo lo quiero expresar en forma diferencial, pues sería el cambio de volumen con respecto al tiempo. Bueno, de hecho serían deltas, ¿no? Porque serían cambios grandes. Pero cuando esos cambios los empiezo a hacer chiquitos, chiquitos, chiquitos y cada vez más pequeños, de tal manera que los cambios prácticamente sean imperceptibles, entonces llego a una ecuación de este tipo, ¿no? Donde, bueno, esta es básicamente una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, yo sé que la velocidad de filtrado no es otra cosa que 1 entre el área por la diferencial del volumen con respecto al tiempo. Ahora, fíjense, aquí tengo velocidad de filtrado y lo que nos permite estimar la ecuación de Darcy, que fue la que acabamos de ver en la diapositiva anterior, pues también es la velocidad de filtrado, no es otra cosa que la velocidad de filtrado. Entonces, si el lado izquierdo de estas ecuaciones es el mismo, entonces igualo el lado derecho de las ecuaciones y lo que me queda es esto. Lo que me queda es que 1 entre el área de la diferencial de B con respecto al tiempo es igual a delta P entre la viscosidad y solamente vamos a hacer un cambio de variable. Esta constante de permeabilidad, que es la facilidad con la que
se puede pasar, o sea, con la que un medio filtrante permite el paso, pues la voy a expresar como una resistencia. Entonces, en lugar de poner la K acá arriba, voy a decir que 1 entre K va a ser R y la voy a poner en el denominador. Entonces, a ver, les explico otra vez. La permeabilidad es una propiedad del medio filtrante y de la torta que se va formando y nos dice, o es una medida de con qué facilidad puede pasar el fluido a través de ese medio, ¿no? Entonces, si K es una medida de la facilidad con la que se puede pasar a través de un medio, por eso se llama permeabilidad, pues el recíproco de esto no es otra cosa que una resistencia. Entonces lo voy a poner como R, como una R mayúscula, y lo voy a poner acá abajo. ¿Sí? Ahora, esa R que ya puse aquí como, que ya vimos aquí que no es más que una permeabilidad, en realidad no es, en este caso, bueno, cuando inicia la operación de filtrado, pues la permeabilidad que considero es solamente la permeabilidad del medio filtrante, ¿no? Pero conforme avanza la operación, lo que va a suceder es que las partículas que no atraviesan este tamaño de poro del medio filtrante se van a empezar a acumular en la cara anterior del medio, y entonces se va a volver también otra resistencia. Entonces, en realidad, esta R está compuesta por dos resistencias, la resistencia del medio y la resistencia del medio más la resistencia de la torta. La resistencia del medio no cambia, la resistencia del medio es prácticamente constante en una operación de filtrado, pero la resistencia de la torta, como la torta se va acumulando, y aquí empiezo con nada, y conforme pasa la operación va aumentando el espesor de esta torta, pues la resistencia de la torta es variable, ¿sí? Entonces, bueno, voy a sustituir, en lugar de poner esta R mayúscula, solamente vamos a desglosar en resistencia de la torta y resistencia del medio. ¿Por qué la desgloso? Precisamente por lo que les acabo de explicar, porque una es función del tiempo y la otra no es función del tiempo, la otra es constante. Entonces me conviene separarlas. Y por esa razón, bueno, pues ya la tenemos aquí separada. ¿Sí? ¿Dudas? Ahora no, profesora. Ok. Entonces, fíjense que obviamente, o sea, cuando el fluido atraviese por aquí, pues va a tener que vencer esa resistencia y por lo tanto va a tener una caída de presión, ¿no? Va a tener una caída de presión donde la caída de presión total, o sea, para vencer esta barrera que inicialmente nada más era este medio, pero que conforme pasa el tiempo también la torta va volviéndose una barrera, esta caída de presión en el fluido a la hora que atraviesa esto, pues está formada por dos componentes, ¿no? La caída de presión del medio filtrante y la caída de presión de la torta, ¿sí? Ahora, esto es importante porque la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2 tiene que ser mayor a la caída de presión que experimenta el fluido para que esto siga fluyendo, ¿no? Si en un momento dado esta caída de presión del fluido fuera mayor que la diferencia entre estos dos, pues en ese momento se para la operación. ¿Sí? Entonces, la presión, la diferencia de presión entre la entrada y la salida del equipo siempre tiene que ser más grande que la caída de presión que va a experimentar mi fluido cuando pase a través del equipo, ¿no? Y hay otras caídas de presión, o sea, también va a haber una caída de presión a la entrada del equipo, va a haber una caída de presión a la salida, pero estas, aunque son importantes, en realidad cuando las comparamos con la caída de presión aquí, prácticamente se vuelven despreciables. Entonces,
Si yo aseguro que esta diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2 sea más grande que la diferencia, que la caída de presión que va a experimentar el fluido aquí, entonces voy a asegurar que se va a lograr lo que quiero. Y lo que quiero es pasar o forzar el movimiento de un fluido a través de esta barrera. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que hasta aquí la dejamos, chicos. Hasta aquí la dejamos y el miércoles terminamos de ver esto, porque ya nos falta poquito. El miércoles terminamos de ver esta parte. Entonces, ahorita nos quedamos hasta aquí, ¿no? Hasta esta ecuación que tenemos. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Ay, pero espérenme, no se me vayan. ¿Ya votaron? Para checar lo del... Bueno, si no han votado, voten, por favor. Ya se me había olvidado. ¿En dónde votamos? Bueno, en el chat más bien. O sea, tienen que escribir en el chat. A ver, ¿hay alguien que me ayude a contar? Chicos, ustedes que son más rápidos que yo. Aquí está. Hoy, 1, 2. Bueno, a ver, dejen ver cuántos hay que digan juntos. Bueno, creo que no hay ningún punto, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿y cuándo quieren el examen? ¿El viernes o el lunes? Lunes. A ver, el lunes. ¿Hay alguien que no lo quiere el lunes? Ok, el lunes. Bueno, entonces, pues estudien, chicos. Acuérdense que ahí les di varios videos con diferentes tipos de ejercicios, les di unos ejercicios para que resolvieran. Y bueno, pues los ejercicios prácticamente son así como los que hicimos, ¿no? No va a haber, digamos, nada diferente. Oiga, maestra, tengo una duda. El segundo parcial, ¿cuándo cuándo se evalúa? ¿Cuándo empiezan a subir calificaciones? No. ¿Cuándo empiezan a subir? A ver, déjeme checar. Por aquí lo debo de tener. Calendario escolarizado. A ver. Es que se retrasaron un buen con el del primer parcial, ¿no? Y ahorita ya estamos cerca del segundo. No, nada más fue como una semana. O sea, otras veces sí lo han pospuesto más. Pero a ver, ahorita le digo cómo. 21, 22. Pues sí tiene razón realmente, ¿eh? Sí, A ver, como 2 semanas. ¿qué son los amarillitos, no? En 2 semanas sí, más bien, 8, 9 y 10 de noviembre se supone que hay que subir calificaciones. 8, 9 y 10 de 8, noviembre. 9 y 10 de noviembre. Entonces, habría que estar haciendo el examen, o sea, el de filtración. Lo tenemos que estar haciendo como, pues, híjole, a más tardar el 8, para que yo pudiera revisarlo y poder subir a más tardar el 10. Pero no le falta tanto a este tema de filtración, ¿o sí? Lo mejor sería el 5. ¿Perdón? No le falta tanto a este tema de filtración, ¿o sí? Bueno, es chiquito, es más o menos como el de centrifugación. Porque se podría hacer, por ejemplo, el 25 es el de los exámenes, ¿no? El otro. Ajá. Y luego, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? El de filtración. Ese se podría hacer igual el primero, ¿no? Ay, no le estoy entendiendo. ¿El de Perdón. sedimentación es el 25? No, el de centrifugación sería el 25, ¿no? Ah, sí. Eso fue lo que me dijeron. Y Sí. entonces el de filtración se los tendría que hacer el viernes 5 o el lunes 8.
De hecho, creo que estaba programado para el viernes 5. Y ese segundo examen sería sobre el tema de filtración. Ah, ok, sí, ¿Sí? sí. El 05, todos modos es bastante. Es una semana y media, ¿no? Sí. Sí. O sea, ¿de separación entre uno y otro o a qué se refiere? Es O una, o del tiempo que tenemos para ver el tema de filtración. pues, sí, ambas. Ambos. Ok, son prácticamente 3 semanas para ver filtración. Y del examen de filtración al otro, pues serían 2 semanas. Serían 2 semanas. Porque lo tendríamos que hacer el lunes 8. Ok. Gracias, maestra. De nada. Ok, chicos, entonces, que ya quedamos que el lunes, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.